Estás escuchando el podcast de Creativos Visuales, un podcast de Keep Ideas para conocer más sobre conceptos, herramientas, mitos y realidades del Visual Thinking y todo esto en español. Hoy les tengo un tremendo capítulo junto a Pablo Tortorella, es un argentino que vive en Colombia, es cofundador de Clear, es Agile Coach, es facilitador, además hace streaming, o sea, es tremendo. Realmente vamos a tener un capítulo maravilloso donde vamos a hablar de agilidad y pensamiento visual, así que realmente los dejo invitadísimas e invitadísimos a este capítulo de Creativos Visuales Visual Thinking en español, el podcast de Keep Ideas junto a Pablo Tortorella. Ya, Pablo, vamos a empezar entonces. La primera pregunta que yo siempre le hago a las personas con las que he estado entrevistando para este podcast es: ¿qué es para ti Visual Thinking? La primera pregunta. Bueno, gracias, Chris, por la invitación. Visual Thinking para mí es una forma de encarar o la vida o proyectos u oportunidades, talleres. Es como una forma en la que yo pienso mejor con lo visual. Y sé que como humanidad pensamos mejor apoyándonos en lo visual. Entonces es una forma, una capacidad también, o una habilidad que desarrollamos. Me quedo ahí, para hacer la respuesta corta. Me encanta, porque al final me gustó eso es como forma de vida finalmente, es como parte muy íntegra de... No es algo aparte, digamos, es como parte propia de las personas. Eso me gustó harto de la respuesta. Y voy a vincular esa respuesta que me diste con algo que viene un poquito más adelante, pero para poder llegar al contexto, me gustaría saber, bajo obviamente tu expertise, y por eso estás acá el día de hoy, ¿qué es para ti también, o cómo nos podrías explicar qué es agilidad? En versión simple, yo sé que también tiene para mucho hablar igual que el Visual Thinking, pero en una versión cortita. Sí, es también una forma de ser y de hacer. También la aplico integralmente a mi vida, pero hay gente que la ve como más, no sé, en lo laboral o en un proyecto o en el desarrollo de productos, que es donde nació, y no deja de ser una capacidad, una habilidad que ahora, con el paso del tiempo, la veo no solo como una capacidad o una habilidad individual, sino también organizacional o colectiva. Entonces hay equipos o hay empresas o hay organizaciones que están desarrollando esa habilidad. Y también decimos que la agilidad es un camino, no es un destino, es un camino y que hay que ir recorriéndolo, es un camino como del medio, de balance, de encontrar puntos medios. Nos sirve para trabajar más conscientemente, entonces no es como que solo una metodología, sino que a veces lo planteamos incluso como mindset, o más bonito aún, lo escuché hace poquitito, mindflex, como una cuestión que se va adaptando. Y para quien necesita aterrizarlo aún más, bueno, ¿pero qué es entonces? Si necesitamos un sinónimo, lo asociaría a adaptabilidad. Agilidad es adaptabilidad. ¡Ay, qué buena! Me gustó el concepto, mindflex. O sea, finalmente es una mentalidad, un mindset, pero flexible finalmente. Flexible. Por eso la adaptabilidad a veces como, ok, entonces es adaptabilidad. Sí, me gusta mucho pensarlo como que sí, es eso. ¡Ay, qué buena! Me gustó harto ese concepto. Se podría desarrollar harto más, encuentro yo. Y hay algo que me quedó dando vuelta que dijiste recién, que la agilidad no es un destino, sino que es un camino, ¿no es cierto? Y que también busca no solamente algo personal, sino también de equipos. Tomando esos dos elementos que dijiste en la definición de agilidad, ¿tú consideras, y si es así, en qué medida también, que esas dos definiciones están también incorporadas en lo que uno podría entender por Visual Thinking, o en verdad está muy alejado o tiene algo de? Mucho, sí, como está diciendo. Podría una definición aplicar a la otra. El Visual Thinking Pablo, vamos no a tiene empezar la entonces. correspondencia La con primera adaptabilidad, pregunta por que yo supuesto. siempre le hago a las personas con las que Tiene he estado como otras entrevistando, implicancias más para de este entendimiento podcast compartido, que ¿qué viene es bien para en la ti agilidad. Visual Entonces, Thinking? esta La conversación que primera estamos pregunta. teniendo y la relación entre los dos conceptos me apasiona, me encanta y me interpela, porque yo los estoy viviendo con mucha relación y se ayudan unos a otros, ¿no? La agilidad al Visual Thinking, el Visual Thinking a la agilidad. Y sí, me gusta. El Visual Thinking también es entonces una capacidad o una habilidad tanto individual como colectiva. Si el equipo o la organización aprenden a aprovechar y a usar todas las técnicas
que están alrededor y que están debajo del visual thinking, seguro va a hacerles mucho bien. Sí, de hecho, así como para complementar un poco también tu respuesta y como apoyarla, ¿no es cierto? Yo también considero que el visual thinking finalmente, dentro de muchas cosas, pero pensándolo particularmente en el equipo, ayuda a que haya un lenguaje visual en común, que finalmente pueda ser, más allá del visual, ¿no es cierto? Pero que haya un lenguaje en común, que en este caso se ocupa de la forma visual, pero la idea es justamente que les permita llegar a mejores acuerdos, a comunicarse mejor, a buscar puntos medios, que es un poco lo que había dicho antes como definición de la agilidad. Entonces, a mi modo de ver, también van súper relacionados y por eso también te quise invitar, porque creo que si pienso en alguien que dice agilidad y visual thinking que estén en un mismo nivel, yo pienso en ti, pienso en la Juli también, tu señora por supuesto. O sea, en los dos para mí son como los que están viviendo estas dos cosas al mismo tiempo como de la mejor manera. Entonces, me parece interesante también esa relación entre ambos aspectos. Entonces, voy con otra pregunta, pero Vamos. vamos a ver qué tan polémica es, pero tengo dos. Voy a hacer una primero, la más polémica. Dale. Esto como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, la agilidad o el visual thinking? Porque te voy a dar mi percepción desde alguien que no maneja la agilidad como el nivel de ustedes. O sea, yo hice cursos, de hecho tengo una certificación en Agile Professional, pero no me he incursionado ni he trabajado como agilidad como ustedes. Entonces, desde mi mirada un poco más hacia atrás. Pero yo encuentro que hay mucho de las cosas que hacen en agilidad, como en manera concreta, por supuesto, que son del visual thinking. Entonces, yo, obviamente, visual thinking, camiseta aquí, marcada, yo digo que es primero visual thinking. Pero me gustaría saber tu opinión, considerando que tú tienes las dos visiones súper latentes ahora, ¿no es cierto? Sí. No, mi respuesta no es como prioridad, como empezar por acá y empezar por allá, porque a cada persona le llega una o la otra, como conceptos y como en esto que vos decís, por ejemplo, talleres o incursión o profundización, le llega como le llega, porque te enteraste porque una amiga te dijo y entonces, o porque lo viste en un evento o en algo en internet. Entonces, como te llegue, eso va a impactar mucho. Si te llegó antes la agilidad que el visual thinking, bueno, lo vas a ver como que el visual thinking potencia la agilidad. Y si no, al revés. Pero pensando en nuestra vida, quien nace con la posibilidad de ver todo lo que es el pensamiento visual, apenas los ojitos empiezan a distinguir cosas, empieza a pensar visualmente. Entonces, por supuesto, entonces yo digo, entonces el visual thinking. Pero si agilidad, yo lo ligo tanto como lo hice hace un ratito, con adaptabilidad, todo el tiempo ese ser humano que acaba de nacer está y estuvo desde la pancita tratando de adaptarse, y su organismo lo hizo sin que él siquiera lo pensara. Se estuvo adaptando al ambiente. Entonces, si lo vemos como el ser humano, las dos cosas estaban muy presentes desde muy tempranito. Ya a nivel profesional, yo creo que el visual thinking le sirve a todas las personas del mundo y la agilidad le sirve a las personas que están enfrentando un ámbito complejo, ambiguo, con incertidumbre, que está tratando o de innovar o de que su empresa o organización sobreviva, que por otro lado yo diría estamos en un mundo cada vez más complejo, que pandemia, que el mercado entonces también le serviría a todo el mundo, pero me permito decir que el visual thinking le sirve a más personas que la agilidad. Mira, qué interesante eso. Y bajo esa lógica, yo también tengo un poco la duda ahí. ¿Son todos los agilistas pensadores visuales? O, obviamente no entrar en detalle porque podemos generalizar, pero para ser un buen agilista igual es necesario tener más desarrollado tal vez el pensamiento visual. ¿O no es tan así? Está buena tu pregunta, porque hay como distintos estilos de agilista. Por ejemplo, a mí me llama diferente, así como a vos, al visual thinking, que estás viviéndolo y difundiéndolo, entonces tenés un rol dentro de la idea de visual thinking y dentro de la gente que es visual thinker, vos haces muchas más cosas y lo vivís diferente que alguien que, por ejemplo, garabatea algo para explicarle a un vecino cómo llegar a una dirección. Esa persona es visual thinker y
Y para ser un buen vecino, tenés que ser visual thinker y te viene bien, qué sé yo, para ese tipo, bueno, allá del poste agarrar a la izquierda y usaste una referencia visual. Hiciste el garabato. Para la agilidad es parecido. Para aprovechar al máximo las ventajas de la agilidad, te conviene tener visual management a partir de gestión visual. ¿Y qué es gestión visual? Bueno, algunos de los ejemplos son tener tableros. Si usás o no un método como Kanban, que te ayuda a ver el flujo y a priorizar y a tener foco, bueno, estás sacando el máximo jugo de los dos mundos, de la agilidad y el visual thinking. Yo creo que sí, la respuesta es sí. Casi toda persona que esté en la agilidad, si es visual thinker, le va a ir mucho mejor y va a aprovechar más esas ventajas. Y por eso, si bien la tenía como pregunta, pero la voy a hacer como comentario, por eso tal vez Sí. muchos agilistas incursionan en la facilitación gráfica. Sí, Porque me ha tocado ver agilistas que hacen o intentan hacer documentación gráfica, ya sea de procesos que ellos están facilitando o bien de frentón como un documentador gráfico que está en silencio escuchando y documentando. Entonces, también es interesante que de alguna manera igual estén como bien de la mano, como una habilidad extra tal vez a potenciar en los agilistas el visual thinking. Entonces es interesante también como el rol que está jugando esto ahí. Y desde ahí también te quiero hacer una pregunta que puede ir un poco de la mano. A ver, lo primero es como, ¿cuándo yo me podría considerar un agilista? Antes de decir que vive la agilidad o que aplica la agilidad, más que vivirla, porque de repente vivirla es como claro. tener hartas horas de vuelo, ¿no es cierto? Pero el aplicarla, porque te voy a dar el ejemplo que te comenté antes. Yo hice un curso de Agile Professional, estuve 2 días, me leí la cuestión, vi el tema del avión, el explain y las iteraciones, y uno como que ya más o menos me sé la historia, de dónde viene, me acuerdo los valores, los principios y que el camino, y ¿cierto? Y como que uno ya tiene ciertos elementos Sí, los teóricos. conceptos. Ajá. Exacto, como adquiridos, ¿no es cierto? Pero debo ser honesta, yo nunca he aplicado en un ambiente real agilidad. Pero puedo decir, hice un curso, entiendo los conceptos. Entonces, claro, no sé si eso más agilista, pero ¿en qué momento yo me podría considerar, yo u otra persona que esté escuchando, como ya empiezas a ir por el camino de la agilidad? Yo creo que no lo sabías, pero sos más agilista de lo que pensás. Porque ¿Me acabas lo de dices declarar que a no. mí? Sí, O, vos, Chris. Ya, Vos, Chris, perfecto. y posiblemente mucha gente que ahora esté escuchando Claro. esté haciendo, por ejemplo, en vez de arrancar un proyecto así como que se me ocurrió y entonces el mes que viene, que ya me hice un huequito en la agenda, lo empiezo. Es muy probable que no ocurra así. No había ningún proyecto y lo estoy haciendo. O una iniciativa o una idea, ¿no? Más allá de llamarla proyecto, que a veces es como muy grandilocuente. Es muy probable que vos, a la hora de pensar el podcast, primero hiciste pruebas, alguna prueba, validaste, le preguntaste entonces a Felipe, le preguntaste a personas de tu ambiente, chequeaste con tu audiencia en internet y entonces ahí hiciste pequeños, lo que llamamos experimentos, aprendiste a partir de esas iteraciones, no eran sprints, no habías declarado que estabas usando Scrum, este marco de trabajo tan famoso. Pero no es que necesitas estar formalmente usando Scrum o tener un Scrum Master o tener un Product Backlog para estar haciendo agilidad. La agilidad, si es adaptabilidad, es ir en pequeños pasos, es proponerte un propósito inspirador, una visión o incluso un objetivo, que parece ser más táctico. Entonces proponerte ahí una meta e ir recorriendo de forma consciente los pasos para alcanzarla, ir cambiando. Como a veces hacemos como la metáfora del barco o el auto. Vamos manejando y nuestro itinerario, a partir de lo que nos va surgiendo en el camino, va cambiando. Nos habíamos fijado ir por tal ruta, pero como ahí hubo tal cosa, vamos a cambiar de ruta para llegar a nuestro destino. O incluso nos modificamos el destino. Todo eso, pensado en la vida concreta, tuya, mía o de la gente que vive situaciones inesperadas, es agilidad. Entonces, como agilidad es adaptabilidad, es pensar pequeños pasos para alcanzar cosas más satisfactorias y grandes. Es colaborar.
con distintas personas, como vos acá me estás invitando para que este podcast digamos, tenga en cuenta mi punto de vista. Ahí estás colaborando para entregar valor. Entonces yo la agilidad a veces la veo como el corazón de la agilidad. 4 conceptos. Colaboramos para entregar valor, reflexionamos para mejorar. Si eso es la agilidad, vos acá estás colaborando conmigo para entregar valor, bueno, estás colaborando también con plataformas digitales, etcétera, etcétera, ¿no? Y estás reflexionando cómo hacer un mejor sonido, un mejor video, cómo hacer para que llegue mejor mediante distintas estrategias de marketing, campañas, post, etcétera, para reflexionas para mejorar. Mejoras entonces la forma en la que trabajás, mejoras. Entonces, esto, pensando en el podcast o en tu trabajo como visual thinker, o en tu trabajo como empresaria, como emprendedora, estás haciendo todo el tiempo agilidad, aunque no lo formalices. Oh, interesante, ¿eh? Mira, qué buena. Porque claro, uno de repente dice, chuta, necesito un curso, necesito una certificación, necesito, no sé, esos de certificaciones de 40, estoy poniendo cualquier número, No 40 necesariamente. horas. Y claro, de repente empezar a aplicarlo en uno. Y fíjate que me empezaste a pensar y yo dije, oye, yo no lo he aplicado con ningún caso real. Y justo acá, ahí tengo un Kanban, donde tengo las propuestas de nuestro trabajo, los que están en proceso, y vamos anotando, no sé, por ejemplo, en el caso de un video, tengo ahí, el guión se mandó tal día, se aprobó tal día, el storyboard se mandó tal día, y lo vamos pasando de proceso a aprobación y así. Sos un agilista, Cris. Mira, no me había dado cuenta. Si le agregas, por ejemplo, ¿cuál puede ser mi próximo paso? Dijimos que la agilidad es un camino. Entonces mi próximo paso puede ser formalizar la idea de la reflexión. Que la reflexión no sea como, bueno, una vez por mes o cada año o cuando surge. No, pará, ¿por qué no hacemos cada semana o cada quincena? Detenernos, no producir y dedicar un ratito o con post-it, o con conversaciones, o con cualquier otra dinámica, hacer una retrospectiva de cómo venimos trabajando. Entonces, cómo venimos trabajando, o cómo nos sentimos. Las retrospectivas pueden tener todo tipo de formatos y de temáticas. Entonces, formalizar la idea de retrospectiva seguro les viene bien. Y si ya la están haciendo, tal vez no con una frecuencia dada, tal vez no agendada en el tiempo, aprender más dinámicas. Ni siquiera es que tiene que estar agendada en tu calendario. Si ya empiezas a ver más dinámicas para que esa retrospectiva saque lo mejor de esa reflexión y te lleve a una mejora, sería un posible próximo paso. Lo digo sobre todo no para vos solamente, sino que suele ser un muy buen paso para cualquier persona que diga, esto de la agilidad me resuena, me gustaría ser más adaptativa, me resuena esto de colaborar para entregar valor, reflexionar para mejorar. ¿Cómo puedo empezar o cuál puede ser otro próximo paso? Bueno, la idea de formalizar o mejorar la forma en la que reflexionamos y mejoramos. Oye, yo me quiero detener ahí, yo creo que la reflexión es importante. Y también sacar de lado un poco de que la agilidad es pegar post-it en las paredes, ¿no es cierto? Que es lo mismo, es lo mismo que también de repente la gente piensa en innovación, ¿no es cierto? Que es como, vamos a hacer innovación con el nombre que sea, Design Sprint, Design Thinking, Startup, Lombard, post-it, ¿cierto? O el mito, que Visual Thinking es saber dibujar. Exacto, o sea, es mucho más allá y tiene otros elementos, ¿no es cierto? De hecho, uno de los capítulos de la primera temporada del podcast es sobre POSIT, si hay que usarlos o no usarlos. Porque de repente hay gente que dice, muchos POSIT, y saca la foto cool con los colores y ¡wow! Y se ve espectacular, pero de ahí a bajarlos otra cosa, ¿no es cierto? Pero me hiciste reflexionar en dos cosas. Primero, en la importancia de la reflexión, valga la redundancia, porque de repente nos sentamos mucho a producir, crear. Y bueno, ¿en qué momento? Como decantamos esto, parar la ¿cierto? pelota. Y muchas veces a las empresas no les gusta parar la pelota. Fíjate que ni saben tampoco. No es que no les guste. No se acostumbraron porque la vida de producir les generó el resultado que obtuvieron, tener la plata, los clientes, los productos, los servicios, y no hay una comodidad en parar la pelota. Cuando uno para la pelota aparecen a la vista los problemas, porque un poco para eso paramos la pelota, para ver por dónde seguir en la cancha, en la estrategia, y por ahí nos damos cuenta que, no sé, que estamos perdiendo el partido cuando paramos la pelota y eso no está tan bueno. Entonces, reflexionar conlleva estar preparadas para encontrarnos con algo que por ahí no nos guste.
Nosotros conversando con personas de Clear, de repente yo estaba con la idea idealizada de que todo va bien. Pará, y allá en un rincón de Clear se dan situaciones que no están tan buenas. Esa discusión no tuvo un tono como el que yo imaginaba que tenían las discusiones en todo Clear. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, primero, parar la pelota para darnos cuenta de que eso está ocurriendo y veamos cómo lo vamos afrontando, ¿no? Oye, me encanta. Bueno, acá los dos somos futboleros, así que esto es Sí. como parar la pelota como el clásico 10 antiguo, ¿no es cierto? El 10 o el 8 en posiciones de jugadores que paraban y observan. Pero también en parar la pelota, que pueden ser ver los problemas, también se ven oportunidades. Yo creo que eso también es Claro. importante, que te da un poco más de claridad del campo. Porque ese 10 que va jugando así, no necesariamente va a pasar la pelota al alero o al centro, al 9 clásico antiguo que ya no existe mucho, para meter el gol, ¿no es cierto? Entonces igual es importante hacer esa detención. Ese alto. Sí, y lo otro que había pensado, tal vez yo soy tan agilista como los agilistas son visual thinker, ¿no es cierto? Como que estamos Puede ser. en esa dualidad interesante que también es bacán poder como reconocerla, ¿no es cierto? Como que, igual puedo estar navegando ahí sin tener un curso gigante o algo así. Entonces, bacán poder también entender los conceptos. Oye, tengo otra pregunta, Pablo. Yo creo que te voy a llevar un poco también al visual thinking, porque creo que ya me respondiste de alguna manera la parte de agilidad, pero según tu percepción, ¿qué me podría a mí, o bueno, más que a mí, obviamente, pero a las personas que nos están escuchando, ser un buen pensador visual? ¿Cuáles podrían ser como los elementos que me podrían considerar ser un buen pensador visual? Porque creo que la agilidad ya me lo comentaste anteriormente, entonces siento que ya está un poco resuelto, salvo que quieras incorporar algo más a ese ítem. No, vamos con el de pensadores visuales. La obvia y es muy obvia, entonces tener a mano elementos que te permitan usar ese pensamiento visual. Entonces yo hace un tiempo tenía cuadernito y el año pasado me compré una tablet y mucha gente tiene tablet, pero no tiene instalado un programa para dibujar. Sí, mucho. Entonces tener esa tablet ya con el lapicito listo, con la aplicación instalada y en cualquier reunión que tengan empezar a tirar trazos y escribir lo que va pasando, usar algún color y aprender a usarlo. Entonces tener las herramientas, lápiz y papel o tablet o la que sea, los post-it que vos decías, tener eso a mano te facilita muchísimo potenciar esa habilidad que decíamos que es, ¿no? Y la menos evidente, que a mí me explotó la cabeza cuando me di cuenta de la importancia, es mejorar la escucha. Entonces, quienes la tengan muy desarrollada, aprovechen que esa es una de las bases y una de las claves para ser mejor visual thinker. Y si vos te sabés poco buena en el tema de la escucha, entonces tu reflexión es: para mejorar mi capacidad de visual thinking, voy a mejorar mi escucha. Yo creo que esas dos, tener a mano las herramientas, conocerlas y mejorarlas, y la escucha. Son mis dos pequeños aportes. Me encanta. De hecho, mucha gente cuando yo hago talleres o consultoría o lo que sea, claro, asumen que hay que saber dibujar. Y sí, o yo, bueno, de hecho habíamos tenido esa conversación en un grupo que tenemos, ¿no es cierto? Yo no estoy muy de acuerdo con el no saber dibujar, siento que al menos sí, marqueteramente puede servir, pero creo que de verdad uno tiene que saber, aunque sea un poquitito dibujar. Pero en verdad, la gente jura así que todo esto es saber y dibujar y el resto muy chiquitito. Y no, la escucha es tan relevante. De hecho, cuando yo hago registros gráficos, yo les digo de una: si yo estoy acá no voy a escuchar, y si no escucho no te puedo hacer nada. Es así, de frentón. Si yo no escucho o no tengo información, no puedo documentar, aunque dibuje espectacular, claro, o dibuje horrible. No importa, no voy a poder hacer nada. Entonces, la escucha es importante y hay una frase que decimos con un amigo que también entrevistamos acá en el podcast: hay que usarlo en proporción. 2 ojos, 2 orejitas y 1 boca. Entonces, observar más y escuchar más, yo te diría que te hace mejor también visual thinker. Sí, el observar a veces lo pongo como en la bolsita de la escucha, pero tal cual. Sería observar y escuchar. Estar presente, percibir, ¿no? Eso, estar presente. Percibir, estar ahí presente, que sería como
un segundo paso más profundo es estar presente. Entonces, bueno, practicamos con mindfulness, meditación, respiración. Todo eso sirve. Sí, De, sí, de sí, sí. hecho, hay unas charlas TED de cómo mejorar la escucha. Y voy a decir algunos para poder aportar acá, que me acuerdo. Uno es como saborear los sonidos, o sea, tratar de separar los canales, decir, ah, mira, estoy escuchando un perrito, el viento, no sé, bocinas de los autos, o cómo le pueden decir, claxon, no sé cómo le dicen en otros países. No, Bocina. Sí. bocina. Pito le llaman acá en Colombia. Pito, mira. Ah, sí, porque Pablo es un argentino en Colombia, por supuesto, entonces eso también hay que decirlo. Eh, Claro, empezar como a separar los canales, ¿no es cierto? Lo otro me acuerdo que decía es como también la posición. El hecho que yo esté así como para atrás, no te estoy pescando mucho, pero si estoy adelante con una posición de escucha, con una intención corporal de escucha, también mejora la escucha. Impresionante. Eh, Son los dos que me acuerdo en este momento, pero hay más que se pueden, digamos, ver en charlas TED. Pablo, para ir como con las últimas preguntas que tengo aquí anotaditas, porque impresionante cómo se ha pasado el tiempo Voló. haciendo preguntas. Sí. Eh, de manera concreta, porque yo creo que realmente hay gente que le puede quedar esto como muy en la nube y en la utopía o en, uy, qué bonito es, pero de manera concreta y aterrizado, ¿dónde podemos ver Visual Thinking en la agilidad? Así, más allá del POSIT, que ya lo comentamos que puede ser una forma, ¿no es cierto? Pero ¿dónde podemos encontrarlo? En un montón de lugares, Chris, arrancando por un propósito claro. Entonces, el equipo está conversando hacia dónde van. Están definiendo el objetivo, el propósito. No importa si es de la organización, del proyecto, del área, del equipo. Entonces, ese propósito, si lo vamos escribiendo, puede ser, por ejemplo, en un documento compartido de Google Docs o del Office 365. No importa si es un documento o una lámina que está siendo dibujada o es un tablero con post-it. Pero eso, si lo estamos viendo a la vez y estamos eligiendo las palabras, estamos conversando con un artefacto, esa definición de propósito va a salir más buena. Entonces, y después tenerlo visible. Entonces, el propósito. El plan de trabajo suele venir bien tenerlo a la vista. Y ahí vienen muy bien algunas técnicas, no sé, User Story Mapping, por ejemplo. Entonces aparecen técnicas que son visuales. Antes se llamaba Visual Story Mapping, imagínate, el nivel de relevancia de lo visual de esa técnica. Entonces, la definición de un objetivo, una meta, un propósito compartida, la definición y la estructuración y cómo va adaptándose un plan de trabajo. Luego, a la hora de conversar en equipo, cómo va el día a día, una daily, una reunión diaria para sincronizar al equipo, si está apoyada en ese tipo de tableros que tenés ahí. Entonces, ¿en qué andamos? ¿Cuál es nuestra prioridad hoy? ¿En dónde me estoy trabando? ¿Dónde tenemos algún impedimento? Tenerlo a la vista nos permite darle la relevancia que tiene para ese día, ir a desatar ese nudo o seguir enfocada en lo que tengamos que trabajar para tener el éxito del corto plazo que nos asegura ir encaminándonos al largo plazo. Entonces, fíjate que hay cosas más de definiciones, más de seguimiento y sincronización, de planificación y proyección. Después los espacios de reflexión, a veces apoyados de alguna técnica visual, también está bueno, porque un espacio de reflexión, por ejemplo, nos invita a decir cómo me siento, cómo nos fue. Y yo voy a contar una historia de esta última semana o este último mes que trabajé, y lo trabajé con vos, imaginémonos. Y vos vas a contar una historia diferente. Entonces, ponerle, aterrizar nuestras palabras y nuestros sentires a algo visual, a algo tangible, nos va a ayudar a que esa perspectiva de la otra persona nos llegue mucho más. Y que con esa conciencia de cómo vimos diferente este último periodo que trabajamos, vamos a poder pensar mejores acciones a futuro. Entonces, fíjate que hay muchos espacios en los cuales el Visual Thinking potencian la agilidad y la habilitan, de hecho. Hoy me encanta. Digo, mencioné 4, pero cada cosa de la agilidad, si le pones el condimentito del Visual Thinking, queda más rico. Ay, me gusta eso, la parte de la cocina. Yo no cocino muy bien, pero me gusta comer, esa es otra cosa. Pero no, me gusta mucho porque de alguna manera validas la teoría que yo tenía de que efectivamente el visual thinking estaba presente en todos estos elementos. Está muy metido. Tan power, que está ahí, o sea, incluso en innovación, porque después vamos a tener una entrevista también con alguien que se dedica full a design sprint, donde también mucho visual thinking, nuevamente mi hipótesis, pero creo que es cierta. Entonces,
es interesante ver como que también esto lo está potenciando aún más y me quedo con lo que habías hablado de esta historia que uno cuenta también y que si lo ponemos en visual me puede llegar mucho más. Finalmente es una co-construcción de un lenguaje del equipo, ¿no es cierto? De un lenguaje para mí siempre visual en común, porque cuando lo veo me es más fácil entenderlo y procesarlo y si a eso le agrego emoción, voy a recordar, que recordar es reconectar con el corazón, ¿no es cierto? Que es donde tenemos las emociones. Entonces, de ahí viene la palabra, de recordar, reconectar con el corazón. Entonces, volver a pasar por el corazón. Entonces, yo creo que también es bonito cuando uno lo pone en visual, sea como sea el estilo, da lo mismo, porque en este caso no estamos hablando de alguien que se dedica como nosotros a profesionalmente vender un producto, ¿no es cierto?, basado en el visual thinking, sino que es como apoyo a la agilidad. Entonces ahí también me parece que es como bien power el tema de las conversaciones de equipo, que es tan importante finalmente para poder llegar a mejores resultados, a mejores decisiones. Así que me quedo con eso que comentabas, Pablo. Me encanta. Tengo piel de gallina con la definición que acabo de aprender. Recordar, Recordar. conectar con el corazón. Es volver a ¿Va por pasar por ahí? el corazón. Muy fuerte. Sí, volver a Me emocionarse encantó. finalmente. Por eso es tan potente cuando tú le ponís como emociones a los dibujos, pues, porque volvís a conectar con eso. No es dibujar porque sí, finalmente, es para poder generar otras cosas. Por eso me parece tan power. Oye, Pablo, y mi última pregunta, y si en esta última pregunta quieres agregar algo que no sé, sientas que es importante volver a mencionar o que se te haya quedado en el tintero, la pregunta es como, ¿dónde pueden incursionar más para la agilidad las personas que nos estén escuchando? Es genial la pregunta. Te agradezco que me la hagas. Porque mucha gente piensa, como vos decías hace un rato, que tienen que salir a tomar un curso de certificación. ¿Sí? Y ese es uno de los caminos. Pero está mucho más cerca de lo que por ahí se imaginan. Uno, porque tenemos la suerte de vivir en un mundo en donde hay una internet con un montón de contenidos. Entonces, desde ese lado, encontrar algún creador, alguna creadora de contenidos que genere, que uno se sienta en sintonía, bueno, sigan a esa persona. Porque en YouTube, en Twitch o donde es en Twitter, en donde sea, seguramente les va a hablar y les va a acercar conceptos si se está dedicando a eso. Entonces, encontrar algunas personas referentes que a uno lo mantengan actualizado de en qué va el asunto. Esa es una. Otra, tener a alguien como un par, puede ser un mentor o tutor, o alguien que le guste nerdear sobre eso, de su ámbito, de su empresa, de su barrio, no importa cuál es tu ámbito, búscate a alguien con quien compartir ese libro, ese artículo, ese video, porque eso te llena de emoción. Y de eso da lugar a la idea de comunidades de práctica. Seguro hay una comunidad de práctica de agilidad cerca tuyo. No importa desde dónde estés escuchando esto, y el cerca tuyo, ahora con la globalización y la internet, se vuelve aún más cerca y más fácil. Entonces, si vivís en Chile, está Chile Ágil, por poner un ejemplo. En Argentina, en Colombia, en Perú, digamos, en todos los países de Latinoamérica, incluso en Hispanoamérica, tenemos comunidades de práctica virtuales y presenciales que se juntan las personas a nerdear al respecto. Entonces, decíamos, tomate algún curso si querés, buscate un referente en internet, una comunidad de práctica, un colega, una colega con quien nerdear, y bueno, lo de siempre, leer, qué bonito que es leer. Entonces buscate libros, aunque no sea para leer entero, léelo en diagonal o léete un capítulo, pero entonces son como algunos posibles pasos que si los vas combinando, vas a ser cada vez más agilista. Y, obvio, todo eso, incorporarlo. No vayas a tomar todo eso sin cada una de esas veces probar un poquitito en tu casa, en tu trabajo, en tu proyecto. Por ahí lo más importante de todo, ¿no? Sí, es verdad, ponerlo en Aplicarlo. práctica. Sí, es exacto. Ir en pequeños pasitos. Practicar, experimentar. Vos lo dijiste. Lo de las hipótesis. Esa es mi hipótesis. Bueno, date cuenta que esas ideas que estamos teniendo son hipótesis. Bueno, salgamos ahí a hacer pequeños experimentos para aprender. Ay, me gusta eso, experimentar. Esa es la palabra con la que cerramos. Ese es un...
Oye, Pablo, esto es impresionante, pero ya se pasó el tiempo. Voló, Se me- voló, ya me- estamos cerrando. Hice todas las preguntas que tenía anotadas y creo que estuvo bien interesante porque lo pudimos bajar a análisis como bien power, me gustó harto. ¿Hay algo que se te haya quedado en el tintero que nos quieras decir o...? Quiero más que decir, preguntarte cómo ahora, después de este ratito de conversación, ¿cómo ves vos la relación entre visual thinking y agilidad? ¿Qué, cambió algo de cómo lo veías antes de arrancar esta conversación? No, me validaste mi hipótesis. Yo creo que sí, están muy, muy relacionados y encuentro que eso es bacán. Ahora, marketeramente debo decir que la agilidad debe vender más que el visual thinking. Eso sí, esa yo creo que es mi segunda hipótesis. A los clientes empresas, pymes, lo que sea. Yo creo que sí, que la agilidad vende más que visual thinking como tal, pero si uno lo ve en la práctica, yo creo que están absolutamente relacionados. Y creo que el visual thinking hace de la agilidad una forma aún más poderosa. El Total. visual thinking yo creo que la agilidad no sería tan power como lo es ahora. No Mi sería tan hipótesis, agilidad. nuevamente. Sí, para mí está metido en el corazón, hablando del corazón. En el corazón de la agilidad también tenemos algo de visual. Es que finalmente el corazón de la agilidad, lo que nombrabas antes, está mucho de conversar, finalmente, de la comunicación. Y para mí visual thinking es justamente comunicación, ya sea de manera personal, pero también con otras personas. Entonces, no sé, para mí está súper arraigado y creo que hoy día reafirmo aún más que el que me diga lo contrario, no, no es así. Yo creo que está muy metido. Así que no, me reafirmaste completamente lo que pensaba, así que te lo agradezco también. Está bien bueno. Y me preguntabas si se me ocurre referenciar gente en comunidades, me las mencioné algunas, y en los distintos vínculos, links de Clear o míos en redes, Pablitux en Twitter o pabli.tux en Instagram, ahí también hay referencias a distintos lugares o temas para seguir aprendiendo, o libros, entonces ahí les recomiendo que vayan a navegar la web para seguir Por aprendiendo. supuesto. Vamos a colocar, de hecho, todos esos datos que nos estás entregando de tu red Ok, también en el capítulo, por supuesto. Por supuesto, para que puedan seguir aprendiendo de ti en tu canal de Twitch, obvio, y todas tus redes. Oye, Pablo, gracias Cris. mil gracias por esta conversación que fue tan cercana de un argentino en Colombia y una chilena en Chile, porque yo soy más aburrida y me quedé aquí mismo. Pero no, agradecerte por el tiempo, la buena onda, por compartir tu conocimiento, por generar esta, finalmente, conversación, tal vez más que solo entrevista, una conversación para mi gusto al menos muy grata, así que ojalá lo hayas pasado bien y que el tiempo se Mucho. te haya volado como se me voló a mí, que de verdad yo siento que llevamos 10 minutos y no, llevamos casi 40. Bolo, muchas gracias a vos de nuevo, Cris, por la invitación y saludos a las personas que nos están escuchando. Eso. Muchas, muchas gracias.